A continuación, Impacto Ambiental. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Impacto Ambiental, un programa enfocado en el análisis, la educación y la discusión sobre la realidad ambiental y social del país y del mundo, con la conducción de Francisco Bustamante Romo Lerú. Impacto Ambiental. Amigos y amigas de Telesucesos, bienvenidos a un nuevo programa de Impacto Ambiental. Soy Francisco Bustamante y tengo el placer de poder conducir este programa dedicado a la educación, al análisis y al debate sobre temas de coyuntura ambiental, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Precisamente el día de hoy vamos a dialogar sobre un tema de política ambiental internacional, como fue la 25ª reunión de la Conferencia de las Partes desarrollada en Madrid en el mes de diciembre del año pasado, los primeros días del mes de diciembre del año pasado, la cual ha sido considerada como una especie de fracaso de reunión internacional, pues varios sectores de la sociedad civil, incluidos los movimientos ecologistas y ambientalistas, y el propio secretario general de las Naciones Unidas, consideró que por parte de los estados no hubo la voluntad política de asumir sus compromisos y obligaciones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, que son las que producen el calentamiento global o el cambio climático, que es un hecho que estamos viviendo hoy en el Ecuador y en todo el mundo. En ese sentido, quiero agradecer nuevamente a Think Green Ecuador por la oportunidad y por su apoyo para la realización de este programa. A continuación, les presento a mi invitado del día de hoy. Él es Benito Bonilla. Él es periodista y comunicador. Ha trabajado con varias organizaciones de la sociedad civil en la protección y defensa de derechos humanos y de la naturaleza. Fundador y director de la Agencia Ecologista de Información Tejantay. Actualmente es coordinador del Departamento de Comunicación de la Fundación Pachamama. Bienvenido, Benito. Muchísimas gracias por venir al programa. Sé que con la información que nos vas a dar y tus aportes va a ser muy interesante. Así que te agradezco nuevamente por tu presencia. Para empezar, y para que el público más o menos tenga una idea de lo que vamos a conversar, ¿qué es la COP y cuáles eran los objetivos de esta gran reunión a nivel mundial? ¿Cuáles eran los principales objetivos de esta reunión, de esta convención? Ya. Hola Francisco, un saludo cordial a ti y a toda la gente que nos sigue en la señal de Telesucesos. En efecto, la COP21 se desarrolló en Madrid. La COP es un encuentro mundial que se realiza todos los años, desde 1992, cuando el tema del calentamiento global y el cambio climático se convirtió en una preocupación mundial, ¿no? Varios estudios realizados en la década de los 70 y en los 80 ya advertían que el clima mundial se venía calentando de manera inusual, y lo que empezó a hacer la comunidad científica internacional fue buscar una explicación a todo esto. Una de las explicaciones que saltó a la vista inmediatamente fue que el calentamiento global o el cambio climático respondía a la emisión inusual de gases de efecto invernadero provocados por la quema de combustibles fósiles, ¿no? Se suscribe el protocolo de Kioto, que es un convenio adoptado por todos los países excepto Estados Unidos y algunos otros, que lo que buscaba era encontrar una solución a esta emisión descontrolada de gases de efecto invernadero, principalmente el carbono, ¿no? Transcurrieron 20 COPs más o menos hasta que llegamos a la COP de París, que es la COP21, ¿no? A la COP21 en París, ajá. En esta reunión se asume, digamos, de los países, los representantes de los países, de las partes que vienen a ser los países, suscriben un acuerdo muy ambicioso que busca 3 puntos básicamente. El primero es mantener
calentamiento del clima mundial dentro de un límite de 2 grados, tratando de aspirar a que eso no supere el 1.5 grados hasta finales de este siglo. En segundo lugar, mejorar la implementación de políticas y mecanismos para la resiliencia de los países, es decir, la firma y adopción de políticas para la mitigación de los efectos del cambio climático en las comunidades y la adaptación al cambio climático de parte de los países, ¿no? Y en tercer lugar, encontrar mecanismos económicos que sean un poco más amigables con la naturaleza, ¿no? Y eso sugeriría la implementación de políticas como, por ejemplo, la bioeconomía, encontrar alternativas dentro del esquema de la bioeconomía para que los países puedan transitar de una manera un poco más ordenada hacia una sociedad post-carbono. El Acuerdo de París se suscribe en la COP21, en efecto, y entra en vigencia a partir del año 2020. 2016. No, se suscribe en el 2016, en efecto, Ya. pero los países tienen estos 5 años como para tratar de adaptar sus políticas y sus metas, y que a partir del 2020 este acuerdo entra en vigencia y sustituye al protocolo de Kioto, ¿no? Porque el protocolo de Kioto tenía una vigencia hasta el año 2020. El convenio de París lo que haría es reemplazar al convenio al protocolo de Kioto, ¿no? Entonces, digamos, es como esta reunión muy grande en donde se encuentran tanto las partes, que son los países, los representantes de cada uno de los países. Hay un proceso muy intenso de negociaciones en las que se exponen las razones por las que los países que más contaminan deben reducir con mayor responsabilidad las emisiones de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero que producen, ¿no es cierto? Esto dentro de una filosofía que un poco lo que hace es decir, el que más contamina, que más paga, ¿no? Es decir, responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. Es decir, todos somos de alguna manera responsables del cambio climático, pero no todos somos responsables en la misma medida. Y por lo tanto, aquellos que tienen mayor responsabilidad en torno a este fenómeno climático tienen que asumir la mayor cantidad de responsabilidades y compensar a quienes no tienen ese mismo nivel de responsabilidades. ¿Cuáles que tú crees que fueron las expectativas que tenía la sociedad civil en general, el movimiento ambientalista o ecologista, respecto de esta COP que no tenían las COP anteriores? Digamos, después de 20 COPs es un poco complicado tener aspiraciones, ¿no? Es decir, te reúnes, claro, es como una relación muy tóxica en la que vuelves y vuelves y vuelves con una expectativa de que las cosas puedan cambiar y no cambian, ¿no? Entonces, ¿a qué crees que se debe esa falta de cambio? Hay varias razones. Primero, partamos de qué implica una conferencia de las partes, una reunión de la COP. No solamente es la reunión de las partes de los países, los representantes de cada país, sino es una convocatoria mundial a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, movimientos indígenas, para que participen activamente dentro de todo el proceso que se lleva adelante en una COP, ¿no es cierto? Entonces, todas estas organizaciones, digamos, llega gente de todo el mundo, ¿no es cierto? Desde los rincones más remotos del planeta, cada uno a presentar sus propios alternativas como para resolver el tema del calentamiento global, pero también para exigir respuestas a sus gobiernos. Entonces, las COPs no son únicamente un evento en el que se reúnen los países para negociar, sino en donde hay muchísimo intercambio de todo tipo entre organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, movimientos indígenas y ecologistas, y en donde se fortalecen y se tejen alianzas entre estos espacios. Entonces, yo creo que la validez de ese tipo de encuentros radica en que la sociedad civil pueda hacer patente y presente su propia voz. Es decir, fue evidente porque durante el proceso de la COP de Madrid, ante la falta de resultados, las organizaciones no gubernamentales, indígenas, activistas climáticos, hicieron una protesta pacífica en las instalaciones de la COP y fueron desalojadas. 200 activistas fueron desalojados de la COP, no se les permitió volver a entrar a las instalaciones donde se desarrollaban las negociaciones, pero digamos es el despertar de un sector de la población que ya exige respuestas. Si el lema de esta conferencia de las partes era
que es tiempo de actuar, lo que estas personas hicieron fue exigir ese tipo de respuestas, exigir acciones, ¿no? Entonces, hay una validez un poco más profunda detrás de lo que una reunión de este tipo significa. O sea, si bien fue un fracaso en temas de que no se llegaron a acuerdos específicos, sí fue un espacio importante para darle voz a la gente que normalmente no puede acudir a estas instancias o no puede expresar su deseo, su voz o sus alternativas a lo que vendría a ser la forma de desarrollo normal, ¿no? La forma de política como te plantea el gobierno o a nivel internacional. Claro, es decir, efectivamente es eso. Es decir, en este momento el mundo tiene que hacer 5 veces más esfuerzos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de lo que teníamos hace 5 años. Es decir, los países tienen que comprometerse, los esfuerzos son 5 veces más complicados, digamos, pero las organizaciones de sociedad civil están presentes en estos encuentros para vigilar y pedir, exigir que este tipo de compromisos se asuman. Tengo entendido que para el 2030 tiene que haberse reducido en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero, específicamente del dióxido de carbono, y para el 2050 ya debe haber una 0 emisión prácticamente, ¿no? Eso fue una de las ambiciones o lo que se planteaba. Claro, es decir, cada año que pasa la situación se complica mucho más, ¿no? Es decir, cuando Ecuador llegó a la COP de Copenhague, a la COP19 en Copenhague, con la propuesta de dejar el crudo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní, que era una propuesta absolutamente radical, revolucionaria, que cambiaba el paradigma económico. Claro, y todo el mundo, o sea, nadie se imaginó que este tipo de propuestas podían plantearse, pese a que fracasó, digamos, porque el presidente Correa, expresidente Correa, liquidó la iniciativa Yasuní-ITT. El panel intergubernamental de cambio climático dijo claramente que si no queremos sobrepasar el límite de 1.5 grados, el planeta debe comprometerse a dejar sin explotar el 75% de las reservas de combustibles fósiles que aún están bajo tierra, ¿no? Es decir, lo que hizo la iniciativa Yasuní-ITT fue plantear o sentar las bases para que luego el panel más importante de científicos en todo el mundo, científicos climáticos en todo el mundo, llegara a la misma conclusión que fue la que el Ecuador estaba planteando, ¿no? Que es dejar el crudo bajo tierra. Entonces, claro, es decir, conforme pasa el tiempo, la situación se complica mucho más. Y esto no es un tema en lo que le podemos dar largas, ¿no? No podemos escapar para adelante, sino que las acciones tienen que empezar a verse efectivas, ya. ¿Cuáles fueron los compromisos que adquirió el Ecuador a raíz del Acuerdo de París? Es una pregunta bien. Sí, es que, digamos, fue un poco, en mi criterio, triste la participación del Ecuador, ¿no es cierto? El presidente Moreno llegó a Madrid a decir que el gobierno ecuatoriano se comprometía a reducir y controlar la deforestación, pero que mantendría la explotación de combustible, de petróleo y el desarrollo de actividades mineras en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Entonces, no hay como una consecuencia lógica en esas dos afirmaciones. No se puede controlar la deforestación al mismo tiempo que se desarrollan nuevas actividades extractivas, ¿no es cierto? ¿Por qué la deforestación es tan importante para combatir el cambio climático? Básicamente porque los bosques son sumideros de carbono, ¿no es cierto? Es decir, cuando vamos a la escuela, una de las primeras cosas que nos enseñan en biología es que a través de la fotosíntesis los árboles absorben el CO2 que existe en la atmósfera y expulsan oxígeno, que es básicamente lo que permite en gran parte la vida. Y el Ecuador es parte de una gran masa forestal que es la Amazonía en América del Sur, y somos parte del 0.2% de esa Amazonía. Es decir, el Ecuador tiene un poquitito de selva amazónica en contexto, ¿no? Pero es, sin embargo, más de la mitad del territorio ecuatoriano. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque al ser sumideros de carbono, el momento en que se tala un árbol, ese carbono que estaba capturado en el árbol vuelve a la atmósfera. Y no hay posibilidad de que se vuelva a recuperar, ¿no es cierto? Entonces, el control de la deforestación se vuelve clave para evitar que porque un país puede expulsar carbono a la atmósfera de dos formas: desarrollo industrial, que es lo que ocurre con China, Estados Unidos y los países desarrollados,
o la deforestación, que es lo que ocurre con Ecuador, porque lamentablemente el Ecuador, de acuerdo a un estudio del profesor Carlos Larrea de la Universidad Andina, es uno de los países con mayor tasa de deforestación, incluso más que Brasil en América Latina, ¿no? En términos proporcionales. ¿Esto es una tala ilegal o tala legal para permitir Vamos para allá. Ahora, ¿cómo se controla la deforestación? Básicamente poniendo puestos de control en los lugares en donde existen los bosques más prístinos en el territorio ecuatoriano. En mi experiencia, existen controles. Yo he viajado y viajé mucho a Esmeraldas, por ejemplo, para trabajar con comunidades afros en zonas en donde la palma africana se expande y para poder expandirse tiene que tomarse los bosques de esmeraldas. Y lo que ocurría es que en efecto había un control del Ministerio del Ambiente en el camino, en uno de los caminos secundarios, y yo iba detrás de un camión repleto de árboles que salían de ese lugar, y el control del Ministerio del Ambiente lo que hacía era verificar que en efecto era madera ilegal. El conductor reconocía que era madera ilegal, firmaba un documento en el que reconocía que era madera ilegal y pagaba una multa de $5 por extraer madera ilegal del bosque. $5. Entonces, claro, pueden haber controles, pero son controles que son en la práctica ineficientes para reducir las tasas de deforestación, y por supuesto hay lugares en donde la deforestación es completamente descontrolada, principalmente en los lugares en donde se abren carreteras nuevas, ¿no? Eso ocurre mucho en la Amazonía. Hay vías que se abrieron en la década de los 70 en donde no hubo ningún tipo de control, vías que se abrieron para permitir la explotación petrolera, en donde no hay ningún tipo de control. Hay asentamientos humanos que se instalan a lo largo de la vía y lo que hacen estos asentamientos es empezar a depredar el bosque, ¿no? Y eso ocurre en general, y es por eso que el centro sur es también conservado, porque el centro sur amazónico en el Ecuador es un lugar en donde hay muy poquitas carreteras y las comunidades indígenas que habitan en estos territorios no quieren el ingreso de estas carreteras. Entiendo que para el 2020 se va a licitar el gran bloque o esta zona denominada sur-oriente. Entiendo que este es un pedazo, una extensión territorial bastante grande. Como sociedad civil, como movimientos ambientalistas, ¿cómo se están preparando para este evento? Porque estamos hablando, por un lado, de que se habla de un discurso de prevenir, de ayudar o evitar el cambio climático, pero por otro lado se van a licitar grandes bloques para la producción petrolera. ¿Cómo entender esta dicotomía en el discurso, ¿no? A ver, el centro sur amazónico es una zona en donde se supone que hay petróleo. Han habido varios intentos o varios momentos y procesos para la exploración petrolera. Sabemos que el crudo que hay en el centro sur amazónico, que viene a ser del Yasuní para abajo, es un crudo muy pesado, por lo tanto su extracción es muy cara y es un crudo de mala calidad, por lo tanto es muy barato. Mientras no existan las condiciones económicas necesarias para que ese negocio sea rentable, el crudo del centro sur amazónico es un mal negocio para el país en términos financieros y en términos ambientales, porque sacar crudo pesado requiere mucha infraestructura y mucho esfuerzo. Eso significa mucha contaminación ambiental. Entonces, ha sido como un punto de disputa durante muchos años el centro sur amazónico entre comunidades indígenas que se oponen a su explotación. Recordemos que la licitación de los bloques 79 y 83 en territorio Zápara fue una de las razones por las que el gobierno de Rafael Correa, por ejemplo, cerró Fundación Pachamama, acusando a Fundación Pachamama de intervenir en política sin poder documentar ni procesar adecuadamente esta denuncia. Se licitaron estos dos bloques, la empresa china Andes Petroleum llegó, licitó, adquirió la licitación y no pudo desarrollar ningún tipo de actividad petrolera en este lugar, porque las comunidades zápara se oponen a la explotación petrolera y hicieron una denuncia ante Naciones Unidas y ante la UNESCO, indicando que los 580 záparas que quedan en el mundo están amenazados por la explotación petrolera en su territorio, y porque la empresa china no encontró motivos económicos suficientes como para desarrollar estos dos bloques. Entonces, en el 2020, el gobierno ecuatoriano puede anunciar con bombos y platillos la licitación de la ronda centro-sur, como lo hizo el gobierno del expresidente Rafael Correa, como lo hizo y todos sus predecesores,
tratando de encontrar empresas que quieran desarrollar estos campos, pero mientras hayan pueblos indígenas que se oponen a su explotación y mientras no existan las condiciones económicas necesarias para desarrollar estos campos, yo encuentro que no va a ser fácil para el gobierno desarrollarlo. Sin embargo, no deja de ser una contradicción. Eso te iba a preguntar, porque estaba yo escuchando el discurso del gobierno que se dio en la COP, y básicamente lo que decía era que el Ecuador está enfocado a la conservación al tener la mayor parte de su territorio, gran parte de su territorio bajo la figura de las áreas protegidas. E igual que los esfuerzos y toda la política, y al ser un país que reconoce a los derechos de la naturaleza, es un país tendente hacia la conservación. Pero ¿qué tan cierto es esto ya en la práctica, desde tu experiencia? El territorio ecuatoriano está muy bien protegido en términos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Hay una delimitación adecuada de parques naturales, hay un sistema, hay una política pública orientada a mantener estas áreas protegidas. Sin embargo, que exista un área protegida no significa que se protejan las áreas más sensibles necesariamente, ¿no es cierto? La explotación del Yasuní es un claro ejemplo. La explotación del Parque Nacional Yasuní es un claro ejemplo. La intención de desarrollar actividades mineras en Quimsacocha, que está en el Azuay, que es el macizo del Cajas, que es una reserva de la biosfera declarada por UNESCO, pero que no es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, en efecto, desarrollar política pública orientada a la mitigación y a la adaptación al cambio climático está bien, pero mientras no encontremos o podamos desarrollar esto considerando todos los otros espacios, no vamos a avanzar mucho, me parece. Bueno, te agradezco, Benito. El tiempo en televisión es más corto de lo que uno cree. Se me quedaron varios temas por tratar. Uno de ellos es el tema de la iniciativa de Cuencas Sagradas, que desde ya te hago la invitación para algún día poder conversar sobre el tema y que nos cuentes. Pero yo quiero hacer unas reflexiones finales para que la gente tome en cuenta de la importancia del tema del cambio climático. Para empezar, el cambio climático es un hecho. Es una realidad que el ser humano y las demás especies que habitan en este gran ecosistema llamado planeta Tierra requiere de un trabajo conjunto tanto del gobierno y de la sociedad civil. No es suficiente aquellos esfuerzos estatales encaminados a crear áreas protegidas si al final en las mismas se puede explotar y realizar actividades hidrocarburíferas. Tampoco es suficiente escudarse en el hecho que el Ecuador es uno de los países que menos gases de efecto invernadero genera, cuando a su vez somos grandes explotadores y exportadores de petróleo. El Ecuador y el mundo requieren de políticas estatales claras que permitan converger el desarrollo económico, la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes, con la protección de la naturaleza y el ambiente. Pero estas deben considerar el factor del cambio climático como un elemento trascendental a la hora de la formulación de las políticas públicas. Es una pena que por falta de voluntad política no se puedan alcanzar acuerdos que permitan asegurar la vida en el planeta, en especial a las generaciones que vendrán. Solo pensemos en el mundo que queremos dejar a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Estos son algunos de los temas que trataremos en futuros programas de impacto ambiental. Nuevamente, Benito, te agradezco un montón por tu presencia y queda la invitación hecha para que nos cuentes sobre la iniciativa de Cuencas Sagradas, que es indispensable que la gente conozca. Así es, correcto. Muchas gracias, Benito, te agradezco mucho. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Impacto Ambiental, un programa enfocado en el análisis, la educación y la discusión sobre la realidad ambiental y social del país y del mundo, con la conducción de Francisco Bustamante Romo Lerú. Impacto Ambiental.